Hola, mi nombre es Mario Pulgar, socio fundador de Pyme Manager y estamos en el lanzamiento de nuestro canal de YouTube Empréndela. O sea, si tienes una idea, empréndela. Ese es nuestro eslogan y esa es nuestra premisa. Vamos a partir con esta serie de videos y con la inauguración de nuestro canal de YouTube con esta temática, emprendimiento en tiempos de crisis. Las crisis representan un buen momento para emprender. ¿Qué tan difícil es emprender? ¿Qué cosas necesito para emprender? ¿Qué cosas debo visualizar al momento de emprender? Sobre todo cuando estamos hablando de tiempos de crisis. Vamos a ir viendo algunos aspectos y vamos a partir diciendo, bueno, ¿qué es emprender? ¿Qué es eso de emprender? ¿Qué significa emprender? ¿Qué dicen los expertos o qué comprende el emprender? Veamos qué dice la RAE, la Real Academia Española. Dice acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si estos encierran una dificultad o peligro. O sea, de partida, el hecho de hablar de emprendimiento, no estamos hablando de algo en movimiento. Es comenzar algo, digamos, comenzar con acometer, como dice ahí, o sea, conseguir, esforzarse, avanzar hacia algo. ¿Hacia qué? Puede ser una obra, un negocio, un empeño, pero lo primordial es que encierren una dificultad o peligro, o sea, que significa que eventualmente conlleven un riesgo. O sea, el emprendimiento en sí mismo tiene el aspecto del riesgo asumido. Ahora, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de éxito o probabilidad de fracaso. Yo puedo entender el riesgo de algún emprendimiento en función de la información que yo acumule acerca de ese emprendimiento y pueda determinar qué tan probable es que tenga éxito y qué tan probable es que fracase. Por eso, aspectos como lo que vamos a ver hoy son muy relevantes para poder definir cuál es efectivamente el riesgo de ese negocio. Entonces hay algunos que tienen más riesgo y otros que tienen menos riesgo, pero en sí mismo el emprendimiento en sí lleva una cuota de riesgo. Siempre hay una probabilidad de fracaso. Puede ser mínima o puede ser muy grande, dependiendo de lo que yo quiera emprender y hacia dónde quiera aportar. eh, y, pero siempre existe algo de riesgo. ¿Ya? Ahora, Steve Jobs, un personaje muy importante de la era moderna, ¿cierto? Fundador de una de las grandes compañías, de la compañía Apple, creadora de grandes inventos como el iPhone, que fue el gran precursor de los smartphones en nuestro mundo moderno, y también otros implementos como el iPod que fueron derivando en otros dispositivos que hoy día son muy populares en el mundo entero. Steve Jobs decía, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. ¿Qué es esto de los sueños? Los emprendedores en general somos muy soñadores, siempre estamos buscando cosas por las cuales enfocarnos y trabajar. Ahora, esto es súper importante porque él habla de soñar, pero también habla de trabajar por esos sueños. O sea, en definitiva, nadie puede solo soñar, porque si solo sueña, finalmente, y no trabaja, como bien dice Steve Jobs, finalmente alguien va a contratarte para poder que tú trabajes por los sueños de otros. Entonces, si tú tienes un sueño, tienes algo en lo cual quieres desarrollar, ese emprendimiento puede ser un negocio, pero también puede ser, no sé, una obra social, puede ser alcanzar alguna meta. Cada uno de esos sueños son relevantes, pero lo importante siempre es llegar a un momento en dejar de soñar o mantenerse soñando, pero trabajando. O sea, no podemos dejar de trabajar, porque si no trabajamos ese sueño nunca va a dejar de ser sueño, nunca va a pasar a ser una realidad. Ahora, vámonos a la otra parte. Dijimos emprendimiento en tiempos de crisis. Dijimos que el emprendimiento conlleva un riesgo. La crisis eventualmente potencia ese riesgo, lo hace más grande. Y digo eventualmente porque vamos a ver que eventualmente las crisis también generan ciertas condiciones positivas eh, digamos, el emprendimiento. Veamos algunas cifras de lo que está pasando hoy día.
el crecimiento económico proyectado para nuestro país, estoy hablando de Chile, ¿cierto? Para este año es un decrecimiento, o sea, es que la actividad económica, el Producto Interno Bruto va a decrecer en un 1%. Eso es bueno, es malo, es más o menos, es malo. Siempre crecer poco es malo, decrecer es mucho más malo, aún así. Entonces, por lo tanto, no es un escenario auspicioso por ninguna forma de verlo. La inflación de los 12 meses, de los últimos 12 meses, la que acaba de salir recién con el indicador de mayo, alcanzó el 8,7% acumulado en 12 meses. En algún minuto llegó a ser de un 14,1%. O sea, estamos hablando de cifras de dos dígitos que no veíamos desde la década de los 90. Eh, Tampoco es un escenario positivo. Aquí hay componentes en términos como se ha dicho en muchas ocasiones ya, en términos que son provocados por agentes externos. Está el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, hay aspectos que tienen que ver con asuntos internos, como el tema de los retiros y de los IFE universales que se entregaron digamos, durante la pandemia y que provocaron un sobrecalentamiento de nuestra economía en términos de poder que hubiese mucho circulante y una producción, como ya vemos ahí, no tan fuerte. Y que al no haber producto y tener más dinero, finalmente las cosas suben y por eso se genera inflación. Entonces, además de eso, le sumamos que el desempleo móvil, el último obtenido es de 8,4%, no es un escenario muy auspicioso en términos macroeconómicos. Ahora, usted dirá, ¿en qué me afecta la macroeconomía? ¿En qué me afecta a mí como emprendedor o como potencial emprendedor o como ya un empresario funcionando mi negocio? ¿En qué me afecta? Claro que afecta, porque afecta las expectativas de los agentes económicos, de las personas, de las empresas, de los inversionistas, y por ende esas expectativas al modificarse o al esperar que esto pueda durar un tiempo, eventualmente pueden restringir tanto la inversión como el consumo y postergar algunas decisiones que permiten, o que más bien sigan alentizando aún más nuestra economía. Ahora, también se generan oportunidades a partir de la crisis, claro que sí. Vamos a ver algo que me llamó mucho la atención cuando lo conocí. Esas palabras está en chino, y en chino la palabra crisis está formada por dos palabras, o por dos eh, componentes, o sea, una palabra compuesta. Y la primera es peligro. De hecho, dice peligro mortal. Pero la segunda también es una oportunidad de comenzar de nuevo, de hacer algo nuevo. Entonces las crisis en general siempre traen algún peligro, conllevan, ¿cierto? Alguna implicancia no positiva, pero también por otro lado se presenta como una oportunidad. Hay instancias donde eh, emprendedores en tiempos de crisis, como los que estamos viviendo hoy día, finalmente han logrado posicionar sus emprendimientos, cosa que cuando... Porque, a ver, esto de las crisis y esto de la economía es algo cíclico. Funciona de una manera cíclica. Eso significa que llegamos a un pic de crecimiento, de bonanza, y luego empezamos a decaer, que es donde estamos hoy día, en el proceso de decaimiento, producto de lo que ya les comentaba, ¿cierto? La pandemia afectó esto. En el caso de nuestro país también el estallido social también colaboró a que esta crisis se profundizara aún más. Y por otra parte, la inflación se descontroló a partir de estas decisiones en pandemia de los IFE universal, de las ayudas económicas en general y también de los retiros, que finalmente provocaron que hubiese más circulante en nuestra economía y por ende se aumentara la inflación. Entonces, estamos en este periodo donde estamos en declive y que probablemente todos los expertos plantean que a fines de este año vamos a llegar como a lo mínimo de esto, y se espera que este año sea el año donde decrezcamos y vamos a decrecer un 1%. Uno dirá, un 1% no es nada. Claro que no, es muy poco en el sentido de porcentaje, o no es algo tan relevante, pero en definitiva es una señal potente para decir que la economía no está creciendo, de hecho está achicándose. Ahora, ¿presenta una oportunidad? Sí, porque como esto es cíclico y vamos llegando ya al fondo,
luego esto va a empezar a remontar porque la actividad económica tiende a volver a tomar un rumbo hacia el alza y por ende en algún minuto vamos a llegar a tener nuevamente una bonanza económica. ¿Cuánto dura esa bonanza económica? Bueno, ahí depende, y eso es lo que pasa hoy día, depende de la volatilidad de las decisiones macroeconómicas que tomen los gobiernos, pero también de la volatilidad de los mercados, etcétera. Los ciclos cada vez son más cortos, antes los ciclos eran muy largos, hoy día tenemos ciclos que son muy, muy cortos en términos de tiempo, y por lo tanto hay que aprovecharlos bien. Por lo tanto, esta crisis en rigor representa una oportunidad porque eventualmente ya vamos a estar nuevamente creciendo y cuando ya estemos nuevamente creciendo, si alguien emprende hoy día, va a tener todo el proceso que es el proceso inicial de cualquier emprendimiento, donde la venta no es tanta, donde la venta cuesta, donde todo cuesta un poco más, donde hay un proceso de aprendizaje y por ende cuando ya estemos en una etapa de crecimiento económico, probablemente este emprendimiento tenga toda la fortaleza suficiente para aprovechar esa bonanza. Por eso quizás es un momento ideal para emprender. Ahora, obviamente, en alguna medida se tienen que tomar las decisiones caso a caso en función de los mercados en los que estamos. Hay mercados que son suntuarios, o sea, hoy día mercados que son de lujo, que son aspectos, digamos, que las personas tienden a postergar su consumo, no sé, como las joyas y otras cosas. Eventualmente hoy no es el momento para invertir en algo así, pero sí a lo mejor algo que permita a las personas poder generar ciertos ahorros o que permita eventualmente prepararse para una etapa un poco más compleja. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, ¿por qué emprender un negocio? ¿Cuáles son las razones por las que las personas emprenden un negocio? Yo puse tres, probablemente hay muchas más, pero quizás las tres más comunes. La primera es por necesidad. Muchos en este periodo, ya veíamos que había un 8,4% de personas que estaban buscando trabajo, pero no lo encontraban, por eso estamos hablando de cesantía, del desempleo, perdón, de un 8,4%. Entonces, eso es desempleo. Y cuando hablamos de desempleo, entonces estamos diciendo, bueno, hay un 8,4% de las personas que está buscando empleo que no lo encuentra. Entonces, esa necesidad puede a ellos forzarlos eventualmente a emprender con algo, a comprar ropa y vender ropa, a explotar alguna habilidad que la persona pueda tener y por ende, a partir de eso, poder desarrollar un negocio que le permita generar ingresos en un tiempo de escasez. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que cuando es por necesidad, eventualmente las personas cuando ya encuentran un trabajo o tienen otro ingreso estable, dejan sus emprendimientos y por lo tanto no es un emprendimiento que perdure en el tiempo. La segunda razón por la que muchos emprenden es porque quieren continuar una tradición familiar. Mi papá, mi abuelo tenían una panadería, una ferretería, etcétera, y yo quiero continuar con eso. Que no es malo en sí mismo, pero sí tienes algunos defectos. Ahí lo importante es poder profesionalizar el trabajo, porque habitualmente cuando las empresas familiares pasan una o dos generaciones, tienden a desacelerarse porque no hay una profesionalización. La profesionalización, entre comillas, existe porque los hijos, los nietos estudian, pero ese estudio a veces al aplicarlo en estos emprendimientos familiares no se aplica de la mejor forma porque se aplica más con temas más sentimentales que técnicos. Y ahí a veces genera alguna complicación. O cuando se quiere profesionalizar con gente externa, chocan las visiones y eso también genera algunas complicaciones. Pero quizás la forma más potente y la forma más... eh, la forma que genera mayor impacto y que genera durabilidad en el emprendimiento es cuando yo detecto una oportunidad. Cuando yo digo, bueno, encontré una oportunidad de negocio, aquí hay una necesidad insatisfecha, hay un grupo de personas que no están siendo satisfechas por el mercado y por ende yo voy a ofrecerles un satisfactor que pueda cumplir con sus expectativas. Y por lo tanto yo detecté una oportunidad y esa oportunidad a mí me permite decir, bueno, mi negocio va a ser un negocio sustentable en el tiempo. En función de eso, ¿qué necesito para emprender? Y aquí, insisto, podemos hablar mucho más rato también del tema, pero ¿qué se necesita para emprender? Bueno, habilidades críticas. Hay algunas habilidades que son críticas en un emprendedor.
La oportunidad, ya decíamos recién, una oportunidad detectada. Si yo tengo una oportunidad detectada, lo más probable es que pueda eh, hacer que el negocio sea exitoso. Necesito un equipo de trabajo. Vamos a preguntarnos después, ¿necesito efectivamente un equipo de trabajo? ¿Es necesario? ¿Cómo tiene que ser ese equipo de trabajo? Son preguntas que vamos a tratar de responder. Después decimos un capital financiero. Vamos a ver también que el capital financiero es relevante, sí, en algunos casos muy importante, pero nosotros siendo creativos en la forma de llevar el negocio es muy probable que no sea tan relevante o que no sea tan imprescindible como para comenzar al menos un negocio sustentable en el tiempo. Veamos qué habilidades. Bueno, insisto, acá pueden haber muchas otras más. Yo me concentré en las que yo considero son algunas de las más importantes. La primera es la búsqueda constante de información. Para poder emprender de manera correcta o lograr que un emprendimiento sea eh, exitoso y perdurable en el tiempo, necesitamos estar en constante búsqueda de información. Hoy vivimos la era de la información. Hoy día nosotros tenemos información de lo que se nos ocurra. Ahora, incluyendo a la inteligencia artificial, aún así, o sea, incluso incluyendo eso, es mucho más fácil, entre comillas, acceder a información. Pero eso también genera un cierto riesgo, porque tenemos tal cantidad de información que lo más relevante pasa a ser no la información en sí misma, sino que discriminemos cuál información es la más importante. Y ahí es donde es muy relevante entender cuáles son las fuentes de esa información, quiénes las están diciendo y por ende estar en esa permanente búsqueda para poder cubrir de mejor forma cada vez las necesidades de nuestros mercados. La segunda habilidad, que en sí misma no es una habilidad, pero que para mí es relevante, es la pasión. Cuando yo entrego un servicio o cuando yo produzco un producto, valga la redundancia, y lo hago con pasión, habitualmente esa pasión se transmite al consumidor, se transmite al cliente y el cliente la percibe, la valora, la premia con la elección. Por lo tanto, la pasión es un elemento muy importante en el momento de emprender. La resiliencia, la capacidad de poder volver a empezar, la capacidad de poder volver a intentar algo, de volver a levantarnos, de entender que esto no es fácil, de que esto no va de lleno al éxito. Hay algo que no dije y que siempre lo digo un poco antes cuando trato estos temas, pero ahora no lo voy a decir ahora. Eh, Entender de que el emprendimiento en Chile se ha romantizado. Hay mucha gente que cree que el emprendimiento es muy fácil. Hay muchos que dicen, no, me gustaría dejar de trabajar para poder ser mi propio jefe y trabajar menos y ganar más. Eso no es así. El emprendedor bien sabe que en una primera etapa, sobre todo en la primera etapa, el trabajo es mucho más fuerte, mucho más concentrado. eh, no hay un jefe, hay muchos jefes, porque todos tus clientes son tus jefes y todos te plantean distintas inquietudes y todos tienen sus propias exigencias y hay que tratar de resolverles a todos de la mejor forma posible. Por lo tanto, la capacidad de poder resistir esa situación, de poder volver a levantarse, de cuando a alguien no le gusta lo que hiciste, o cuando alguien no valora lo que hiciste, o cuando alguien no es recíproco en, en el esfuerzo que tú estás haciendo, entonces la capacidad de volver a levantarme y de volverlo a intentar es muy relevante. La creatividad, la forma en que nosotros podemos aplicar formas nuevas de hacer las cosas, de poder aplicar cierto aire fresco a los mercados, es súper importante. La perseverancia, la capacidad cierto de poder enfrentar eh, el mercado, ¿cierto? Con perseverancia, estar constante, constantemente estar, como decía alguien por ahí, alguien que yo conozco y que quiero mucho, decía, estar siempre ahí golpeando la puerta, siempre aquí estoy yo, si necesitas mi ayuda, para eso estoy. Una planificación constante. El emprendedor exitoso habitualmente planifica lo que hace. Está planificando de manera constante sus actividades, de manera tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Busca resolver problemas, o sea, la capacidad para resolver problemas. Muchos de nosotros peleamos con nuestros profesores de matemáticas, pero la matemática nos da la capacidad de poder
solucionar problemas de manera permanente. Eh, y finalmente la capacidad de trabajar en equipo. Estas habilidades son súper relevantes, o sea, trabajar en equipo, tener distintas visiones, saber que yo puedo mirar algo de una manera, pero otra persona puede verla de una manera distinta y por ende con esas dos visiones o con esas tres visiones, si que fueran más de dos personas, eventualmente poder encontrar una solución mucho más precisa a lo que estamos buscando. Bien, vamos ahora a entender, ¿cómo sabré si encontré una oportunidad de negocio? Para eso es importante contestar algunas preguntas. Más que contestar algunas preguntas, es definir ciertas cosas, ¿cierto? Y que lo vamos a resolver con estas tres preguntas. ¿Cuántas personas tienen esta necesidad? Dimensionar el mercado es súper relevante. Tengo que buscar la forma de poder cuantificar cuántas personas tienen esta misma necesidad. Ahora, cuando hablamos de necesidad, no necesariamente estamos hablando de la necesidad intrínseca, de la necesidad más básica. Por ejemplo, no sé, en el caso del pan, ¿no? ¿Cierto? En el caso del pan, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿quién tiene esta necesidad? Todo el mundo come pan. Sí, pero a lo mejor hay un grupo que no está siendo satisfecho porque no puede comer, por ejemplo, masas con gluten, o porque, por ejemplo, no puede comer masas con sal, o porque, por ejemplo, no pueden comer masas con eventualmente con grasas. Por ejemplo, son algunas potencialidades que podrían ser variantes de esta necesidad principal. Entonces, lo importante es definir, bueno, ¿cuántas son esas personas que tienen esta necesidad especial o la necesidad de este pan especial? Y por ende, dimensionar. ¿Cuántas podrían ser? Lógicamente, mientras más grandes sean los centros poblados o las comunidades donde nos encontremos, ¿cierto? La probabilidad de que este mercado sea atractivo va a ser más alta. Pero de todas maneras, siempre es bueno cuantificar. ¿Cierto? Ciudades como Concepción, Talcahuano, que son como una multicomuna, son varias comunas juntas, ¿cierto? Está Concepción, Talcahuano, San Pedro, Penco y todas las que están alrededor, obviamente generan una masa crítica más amplia. Pero de todas maneras siempre es bueno determinar esto, ¿ya? Ahora, ¿estas personas están dispuestas a pagar por un satisfactor distinto? Esa es la otra pregunta, o sea, si yo ofrezco algo distinto a lo que hoy día está, ¿están dispuestas a pagar? ¿Ellos están dispuestos a pagar un valor extra o un valor distinto o un valor más alto? Dependiendo de lo que nosotros queramos proponer. Evidentemente, si nuestra propuesta de valor involucra un producto de mayor valor, evidentemente debería ser la capacidad de que estas personas que estén dispuestas a pagar por un precio más alto, ¿ya? Y finalmente, la solución que yo entrego agrega valor, o sea, las personas que están en el mercado. Incluso pensando en este caso, en este ejemplo que les di de digamos, las personas que eventualmente no pueden consumir grasa o que no pueden consumir gluten o que no pueden consumir sal en el pan, habrán personas incluso que al agregar valor, al hacer un pan de mejor calidad, un pan que además sea saludable, a lo mejor hay personas que consumen el pan normal y que no tienen la necesidad imperiosa de cambiar su dieta, pero sí les gustaría probar una nueva alternativa. ¿Por qué? Porque consideran que esa alternativa agrega valor. O sea, es un producto de mayor valor que el que está hoy día satisfaciendo esas necesidades. Entonces, contestar estas tres preguntas me permiten definir si efectivamente la cantidad de personas es aceptable, si además están dispuestas a pagar por este satisfactor y además mi solución agrega valor, entonces probablemente esté en presencia de una oportunidad de negocio. ¿Es importante contar con un equipo de trabajo? ¿Es necesario? ¿Quiénes deben ser? ¿Cuál es el aporte de cada uno? ¿Cuál es su motivación? Estas son preguntas, pero que son muy importantes de realizar. Primero, yo le puedo decir que contar con un equipo de trabajo, si bien es cierto, no es imprescindible, pero sí es necesario. Puede ser ese equipo de trabajo en un principio mi propia familia, mis amistades, mis amigos cercanos o algunos profesionales, amigos cercanos que me puedan ir orientando y que no necesariamente sean contratados, que no necesariamente estén dentro del equipo formador, pero sí que me puedan entregar una visión externa o más bien distinta, fresca, distinta a la mía, digamos, para poder
visibilizar cosas que eventualmente yo no visibilizo. ¿Ya? Y por ende, ¿es necesario? Yo creo que sí. ¿Quiénes deben ser? Bueno, gente cercana, gente que piense de manera distinta a mí. A veces nosotros pensamos que conformar equipos significa buscar gente que piense igual que yo. No, conformar equipos de trabajo de alto potencial involucra incorporar personas que piensen distinto a mí porque me agregan una visión que yo no veo y que me permite ampliar mi vista, ampliar mi visión hacia otras cosas. Ese aporte debe ser medible. Y cuando hablamos de aporte, insisto, por eso hay algunos que van a aportar con tecnicismos o con destrezas técnicas que permitan cierto, mejorar el producto, mejorar el servicio. Otros aportarán con capacidades de habilidades blandas para poder desarrollar, por ejemplo, la comercialización del producto, del servicio, etcétera. Por lo tanto, yo tengo que definir cuál es ese aporte. Tengo que, en función de esos aportes, es que tengo que ir a buscar el equipo. No necesariamente, por ejemplo, tengo 3 hijos y voy a colocar 3 gerentes o 3 personas que me ayuden porque son mis 3 hijos. No, tengo que buscar los aportes que yo necesito. Y habitualmente esos aportes el emprendedor tiene que buscarlos en función de lo que él carece. A mí me falta cierta capacidad de planificación, entonces busco a alguien que sea capaz de planificar y llevar la planificación del negocio. Me falta metodología, entonces busco a alguien que efectivamente me entregue esa metodología, por ejemplo. Y finalmente, cuando yo formo un equipo, tengo que entender cuál es la motivación. Yo tengo que buscar gente que esté apasionada igual que yo por lo que hacemos. No necesariamente en términos de que sean mis socios, pero sí que sean parte del equipo. El equipo tiene que cumplir y empaparse de la motivación, de la pasión, de la visión del negocio, porque es la única manera que el negocio siga adelante. Y la última, del financiamiento, decíamos, ¿dónde? Bueno, hay fondos que son estatales y que voy a tocar así muy tangencialmente. Ahí está Corfo, Cercotec, Innova Bio Bio, pero que ahora todos ellos están fundidos en el Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bio Bio, donde se administran los fondos a nivel regional, donde hay un jurado que tiene pertinencia regional y que eso permite que eventualmente la asignación de los recursos sea mucho más efectiva. Hay muchos instrumentos de Corfo, de Cercotec. Ahora en los próximos días se lanza nuevamente el Capital Abeja en el caso de Cercotec y que está enfocado netamente en emprendedoras que no tienen iniciación de actividades en primera categoría en el servicio de impuesto interno y que tengan cierto un plan de trabajo, que tengan un modelo de negocio que quieran implementar y que ese modelo de negocio sea atractivo y en función de eso cierto se hace un ranking para poder definir quiénes son los ganadores. Pero alternativas de financiamiento hay. También hay alternativas de financiamiento en el sector privado, pero no son menos para partir. Son más bien para cuando las empresas ya están en funcionamiento y acreditan ciertos ingresos y en función de eso pueden recibir algún tipo de apoyo. Aunque hay algunas iniciativas similares a los concursos de Corfo, de Cercotec, que también son concursos que eventualmente son para emprendedores y que son del ámbito privado. Por ahí Copec tiene algunas, por ahí algunas universidades privadas también tienen otras, pero que son las menos y que eventualmente también son muy dirigidas en el sentido de que están asociadas a ciertas actividades. ¿Ya? Ahora, en el tema de la crisis, volviendo al tema de la crisis, emprender en términos de crisis, en temas de crisis. ¿Por qué termino con esta diapositiva? En el sentido de que es muy relevante, tanto para postular un fondo público como los de Cercotec o los de Corfo, tanto como para poder enfrentar el mercado y también para enfrentarlo en estos tiempos de crisis como los que estamos viviendo, es tener un sólido, un muy buen modelo de negocio. Un modelo de negocios y quizás me voy a enganchar de esta diapositiva para que el próximo video que subamos a esta plataforma va a ser específicamente de modelo de negocio, donde vamos a tratar de hacerlo bien, con buenos ejemplos pertinentes, para que ustedes puedan ir entendiendo y comprendiendo estos conceptos. Un modelo de negocios fuerte, un modelo de negocios coherente, un modelo de negocios que permita generar una diferencia con las alternativas que hay en el mercado. Eso es súper relevante.
¿Y qué es un modelo de negocio? Es la forma en que yo voy a generar dinero, pero lo hago pensando siempre en mi cliente. Por eso lo primero es pensar quiénes van a ser mis segmentos de clientes, qué propuesta de valor yo les voy a entregar, cómo se las voy a comunicar, cómo se las voy a distribuir, de qué forma yo voy a generar una relación de largo plazo con ellos, cuál va a ser el modelo de ingresos, de qué forma voy a cobrar, cómo voy a generar ingresos para la empresa o para el emprendimiento. Eh, Luego, cuáles son los recursos claves, cuáles son los, las actividades que son claves, cuáles van a ser mis aliados estratégicos relevantes para el modelo y finalmente cuál es la estructura de costo. Esos 9 aspectos son muy relevantes. Cuando los defino de manera adecuada, lo más probable, una vez que tengamos un equipo potente, una vez que tengamos, ¿cierto?, una idea validada, entendiendo que tiene mercado, de que tiene potencial y que el mercado está dispuesto a pagar por ella, entonces hacer un muy buen modelo de negocios me puede permitir asegurar eh, la sostenibilidad, la sustentabilidad de mi proyecto en el mercado. Ahora, hace algunos años me topé con este trozo de un poema de Facundo Cabral que a mí me marcó y que por ende también se los quiero compartir a ustedes. Dice, haz solo lo que amas. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser, será. Esto para mí es muy importante porque si yo hago lo que amo, eso, como dije delante, se hace con pasión. Cuando yo hago lo que amo, lo hago con pasión. Y cuando lo hago con pasión, esa pasión se transmite a mis clientes, a mi equipo, a todo el mundo que está rodeando nuestro emprendimiento, a las familias de nuestro equipo. Se transmite y esa transmisión hace que eventualmente siempre seamos premiados por la preferencia de nuestros clientes, la preferencia o la difusión, ¿cierto?, de nuestros círculos cercanos, de quienes nos rodean. Por lo tanto, y además, el hecho de que yo haga lo que me hace feliz, que haga lo que amo, finalmente va a hacer que al ser feliz, yo haga feliz a los que me rodean. Para mí esto es una premisa fundamental del emprendimiento. Yo tengo que hacer lo que amo. No puedo hacer algo que me haga infeliz, porque si hago algo que me hace infeliz, hago infeliz también al resto. Los dejo invitados para el siguiente video. Pronto estaremos subiendo un nuevo video, así que estén atentos a nuestras redes. Y muchas gracias por compartir. Suscríbanse a nuestro canal. Por favor, compartan nuestro canal a otras personas para que así podamos ir llegando a cada vez más personas. Pero además, también coméntenos, díganos qué temas les interesan, qué cosas podemos ir conversando con ustedes, porque queremos estar de manera permanente apoyándoles. Un gusto, que estén muy bien y nos vemos.